Reporte 100. Jacobo Mendoza es el nuevo presidente del Congreso del Estado. En el primer minuto de este miércoles asumió la 63 legislatura y le corresponderá tomar la protesta al gobernador electo Alfonso Durazo. Jacobo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, Juan Carlos, muy buenos días, muy amable por la invitación. Y efectivamente, como lo comentas, en los primeros minutos de este miércoles 1 de septiembre, como lo marca la Constitución y como lo dispone la Ley Orgánica, se instaló la 63ª legislatura del Congreso del Estado. Tengo el honor de haber sido electo por unanimidad presidente de la mesa directiva y también, si me lo permite así, será un honor también, una distinción, tener la oportunidad de tomarle la protesta al doctor Alfonso Durazo el día 13 de septiembre como gobernador constitucional. Hoy gobernador electo y a partir del 13 de septiembre gobernador constitucional. Antes era la legislatura que es de salida la que le toma protesta a los gobernadores. A Claudia Pavlovich fue la legislatura anterior porque entraban después los diputados, entraban hasta el 16 de septiembre. Hoy entraron el 1 de septiembre. Hubo cambios, sí, se instala la legislatura días antes y se recibe, digamos, al gobernador días después, ¿no?, de la instalación del Congreso, lo cual me parece un mecanismo adecuado, ¿verdad?, que primero se instale el Congreso y se prepare para recibir la protesta del gobernador. Sí, ¿Morena con los votos suficientes para cambiar la Constitución, Jacobo? Bueno, es un tema muy importante, no es Morena por sí solo, sería en coalición con las fuerzas progresistas, por mandato del pueblo. La coalición tiene ya los 22 votos porque sí, se sumó la compañera diputada del Partido Encuentro Solidario a esta coalición, digamos, de partidos progresistas, lo cual agradecemos. Ahora, no es un criterio que simplemente permita establecer un razonamiento de mayoría de votos, no, es para nosotros una oportunidad del diálogo, del consenso, de la búsqueda de los acuerdos, y así nos conduciremos siempre. Por supuesto que se tiene la fortaleza de los votos por mandato popular, pero siempre habremos de privilegiar el diálogo. Sí, van a reformar la Constitución para dejar las cosas en el estado en el que se encontraban antes de que entrara la anterior legislatura. Recordemos que la legislatura 2015-2018, sí, al cuarto para las 12, sí, ante el arrastre que tuvo Morena en las urnas en 2018, el PRI y el PAN cambiaron la Constitución para complicarle la vida a Morena en la legislatura anterior. Y luego, bueno, dice Ernestina Castro que a los del PT, PES, los cooptaron desde el gobierno del estado y se acabó aquella coalición. Pero bueno, esa es otra historia ya muy platicada. Pero van a regresar, van a cambiar la Constitución para regresar al estado de las cosas en las que se encontraba la Así forma. Es ¿Sí? Correcto, es correcto. Parte de los acuerdos que hemos tenido al interior de las bancadas y también la voluntad democrática del gobernador electo, quien ha exhortado a devolver el carácter histórico a la Constitución con sus facultades históricas, facultades que siempre tuvo el Congreso y debe de seguir teniendo en materia de fiscalización, de presupuestación, de nombramiento, que en algún momento se alteraron efectivamente en agosto del 2018 con el triunfo de Morena, pues porque se llegó a tener la preocupación de que se podía, digamos, con la mayoría de Morena, violentar el Congreso, o en fin, no sé qué consideraciones le dio miedo tuvieron. a Claudia Pavlovich, pues, ¿no? Podemos decirlo en esos términos, pero una decisión de esa naturaleza llevó al Congreso de ese momento de una manera accidentada, atropellada, apresurada, con etapas que, digamos, confrontaron al pueblo con el Congreso y con la decisión de modificar la Constitución simplemente porque había una mayoría que no le favorecía. El pueblo ratifica esa mayoría en 2021, pero ahora con la voluntad democrática del doctor Alfonso Durazo, no obstante habiendo facultades que le podrían decir beneficiar. Si ahora le beneficiarían a él, pues sí. No obstante eso, su voluntad democrática es regresar al orden constitucional histórico de antes de 2018. Eso significa, Jacobo Mendoza, presidente del Congreso y diputado de Morena por Hermosillo,
eso significa que para cambiar la Constitución ya no será necesaria la participación de 2/3 partes de los cabildos, o van a mantener estas 2/3 partes, o van a regresar a como era antes. A como era antes, la mayoría, la mitad simple. Más uno de los cabildos, sí. 2/3 partes del Congreso, que eso ya estaba establecido, pero lo que se elevó fue la aprobación de los municipios. ¿Por qué? Porque se tenían, digamos, en ese momento, por otras fuerzas políticas, la mayoría de los municipios, y para evitar, digamos, que Morena tuviera acceso a las reformas constitucionales, pues se le bloqueó. ¿Ahorita tiene Morena y sus aliados las 2/3 partes de los cabildos? Ya las tiene. O sea, pueden cambiar la Constitución sin reformar la Carta Magna y regresar a como estaba antes. O sea, ahorita con las 2/3 partes de los votos en el Congreso, ¿y tienen las 2/3 partes de los cabildos también? Sí, se tienen por acuerdos políticos que se han dialogado con los alcaldes. No están formalmente como Morena o de las fuerzas progresistas, pero se fueron sumando. ¿Por qué? Porque no por tener la simple capacidad de reformar por una voluntad caprichosa del poder, no, porque se quieren sumar a los acuerdos y porque es bastante razonable, en un espíritu de colaboración, de respeto y colaboración entre poderes, y en un espíritu municipalista, devolverle el cuerpo original a la Constitución, donde la mitad más uno de los cabildos podrían aprobar. ¿Y a qué se está volviendo? Al texto original de la Constitución, al equilibrio de poder y a las facultades que siempre se tuvieron. ¿Es el primer tema que van a tratar? Es uno de los temas, sí, junto con las reformas a la ley orgánica del Congreso. Tenemos también la voluntad de reformar el Congreso para hacerle un Congreso austero, para hacerle un Congreso más eficiente, para reducir el número de comisiones, para encontrar una vida institucional en los órganos de gobierno del Congreso, llámese mesa directiva, llámese comisión de régimen interno. Entonces sí tenemos la voluntad de llevar a cabo una transformación. ¿Cómo vamos a empezar? En el primer momento de la legislatura, con la iniciativa de reforma constitucional, para posteriormente dar lugar a la ley orgánica del Congreso, que se necesita armonizar, y también a las reformas a la ley orgánica del Poder Ejecutivo o de la Administración Pública, para dar viabilidad también al proyecto del nuevo gobierno, de la nueva administración. Entonces, en esos tres ejes vamos en un primer momento a legislar. Posteriormente, una vez logrado esto, vendrán los paquetes económicos, financieros, y también la voluntad es tener un presupuesto que reoriente los recursos del pueblo a las prioridades sociales y a las necesidades básicas de la población. Sí, ya nos dijiste entonces, Jacobo Mendoza, van a regresar la Constitución a como estaba en 2017, 2018, van a reformar la ley orgánica del Poder Legislativo. Ahora, en el Poder Ejecutivo, ¿qué cambios van a hacer? ¿Ya hay información en el sentido de qué estructuras van a cambiar en el gobierno del Estado? Se ha dialogado, hay que también, por ejemplo, te cito un ejemplo. Ya ves que el enfoque ahora para la atención es a través de la Secretaría del Bienestar, ya que es un concepto más amplio, no simplemente la de desarrollo social. Entonces se tiene que adaptar la administración pública a ese nuevo enfoque al cual tiene derecho o sea, la CEDESON va a ser Secretaría del Bienestar. Secretaría del Bienestar, son algunos cambios de forma que deben de establecerse en la ley del Poder Ejecutivo. ¿Desaparecen secretarías? Bueno, mira, hasta el momento no se ha comentado eso. Sí se ha hablado, por ejemplo, de crear de fusionar áreas, de crear una Secretaría de Turismo, por ejemplo, que eso ya es una disposición también del Congreso, y lo que se va a buscar es eficientar el aparato de la administración pública, tanto en su gabinete legal como ampliado. Corresponderá en ello eliminar algunas oficinas o fusionarlas o simplemente hacer una reorientación de facultades, si es necesario. El aparato público seguirá funcionando, no se verá afectado, simplemente se va a revisar en criterios de austeridad y de combate a la corrupción. Sí. ¿Qué va a pasar con el sistema estatal anticorrupción, Jacobo Mendoza? Una revisión profunda desde los procedimientos,
desde las investigaciones, desde las entidades que participan en él. Es todo un sistema en el que participan diversas entidades, pero no vemos resultados. Y también revisar las sanciones, porque norma sin sanción no es norma. Entonces lo que necesitamos hacer es revisar el sistema estatal de anticorrupción. Va a ser uno de los temas prioritarios, sin duda, que el Ejecutivo está ya revisando en su equipo de transición, porque lo que queremos y necesitamos tener como sociedad es un gobierno que combata la corrupción de manera ejemplar, de manera eficiente y que dé resultados. El 12 de septiembre se va Odrasir Espinosa de la Fiscalía Anticorrupción, se termina su periodo, tendrá que haber un nuevo fiscal anticorrupción, es facultad de la Fiscal General de Justicia nombrarlo. En ese sentido, ¿el Congreso buscará remover a la Fiscal General de Justicia o va a continuar la Fiscal General de Justicia en su cargo, Claudia Indira Contreras, porque es facultad del Congreso remover? Sí, mire, visto así el planteamiento, podría permanecer porque la ley le faculta. Sin embargo, nosotros creemos que toda administración, todo ejercicio de gobierno, todo desempeño del poder cumple ciclos. Y en esta nueva etapa, nosotros creemos que aquellos ciclos que ya se cumplieron deben de terminar y deben de abrirse paso a una nueva era y a una nueva visión. Sin embargo, son temas que corresponderá a la titular de la Fiscalía decidir. Nosotros no podemos violentar el Estado de Derecho, no vamos a afectar tampoco. ¿Pero le sugiere renunciar laborales. a la fiscal? ¿Le sugiere presentar su renuncia? Yo creo que pensando en términos de una nueva etapa para Sonora, sería deseable que lo hiciera, pero es una decisión que solo a ella corresponde. Sí, ella legalmente puede permanecer en el cargo. Sí, porque fue electa, digamos, hace 2, o sea, 3 años. El Congreso no piensa removerla, porque tiene puede hacerlo, sí lo puede hacer, pero sí lo puede hacer. En un primer momento usted me dice, Jacobo Mendoza, que le pedirían entonces que reflexionara sobre su permanencia. Pediríamos que reflexionara su permanencia, sí, porque también puede el Congreso iniciar algún procedimiento. Nosotros consideramos que una área tan importante como la Fiscalía, que debe de acompañar esta nueva visión de transformación del Estado, no puede seguir atada a esas viejas prácticas que en su momento pues prevalecieron, porque era el status quo y era la forma de gobierno que se tenía. Hoy estamos proponiendo un cambio. Entonces, visto así, preferiría pensar en una reflexión de todos aquellos titulares de áreas que por los nombramientos que recibieron pudieran permanecer, pero creo yo que la conclusión de un ciclo obliga también a la reflexión sobre su permanencia. Sí, ¿no? Entonces le sugiere reflexionar sobre su permanencia a la Fiscal General de Justicia, Claudia Indira Contreras. ¿A quiénes más le sugiere reflexionar sobre su permanencia? ¿Al titular del ISAF? Yo también, por ejemplo, es otro de los temas. Yo pensaría también en los términos de la organización del Congreso. Estamos hablando de áreas que ya cumplieron su ciclo ahí. Administrador, oficial mayor, directores. Yo creo que no podemos seguir atados al viejo régimen. Ahora, las cosas que han funcionado, que se mantienen bien, que se mantienen en orden y que dan resultados, pues deben de permanecer y deben de estudiarse. Jacobo, ¿qué considera que...? Seguramente habrá entidades académicas, habrá entidades de salud, habrá entidades de educación, habrá organismos que pudieran demostrar, pues, ¿no? Ese espíritu de servicio, esa eficiencia, esa adaptación, pues, porque nosotros creemos en el servicio público y creemos que los trabajadores del Estado son trabajadores al servicio del Estado, no son trabajadores al servicio de los partidos políticos. Entonces la gente que tiene tiempo, que tiene permanencia, que tiene experiencia, claro que debe de prevalecer, no se van a violentar derechos laborales. Pero gente que viene comprometida con un proyecto político y se sabe directamente corresponsable con ese proyecto político que hoy terminó,
pues podría bien reflexionar sobre su salida. ¿El presidente del Supremo Tribunal de Justicia debe reflexionar también en ese sentido? Creo que también es una opinión personal, como te digo, pero ya el Poder Judicial son otros los ámbitos de decisión, como también el del Tribunal de Justicia Administrativa. También. Entonces yo puedo aquí hacer o decir una opinión personal, pero todo esto viene de un ámbito jurídico, un marco jurídico que vamos a respetar. Por eso comparto el planteamiento que usted hace, invitar a esa reflexión. Y creo yo que entrando en funciones la nueva administración seguramente estará pensando en nuevas figuras y nuevas personalidades que acompañen los principios y valores de la Cuarta Transformación y que no estén atados o vinculados al viejo régimen o a un esquema del que el pueblo decidió que no se volviera a repetir. Muy bien. Jacobo Mendoza, presidente del Congreso, diputado por Morena, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Juan Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y bueno, estará este mes de septiembre al frente del Congreso. En este mes electo, sí, sin embargo, hay también, termino rápido, la voluntad de extender los periodos de la mesa directiva para los periodos ordinarios de sesiones. Claro. No de mes en mes, porque eso no garantiza ninguna estabilidad o continuidad en la conducción del Congreso. Lo que estamos pensando es en la gobernabilidad y en la estabilidad de las instituciones, empezando por el Congreso esta ocasión. Muy bien, gracias, Jacobo. Gracias a usted. Que le vaya muy bien. Reporte 100.